Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Continuamos en nuestra serie consecutiva de esta carta que vamos a ver hoy de los versículos 1 al 11. En resumen, Pablo nos va a dar instrucciones sobre el día del Señor y cómo debemos vivir en este momento. ¿Cómo se debe vivir ante el inminente regreso de Cristo, el día del Señor? De eso trata todo el pasaje. Amén. Vamos a leerlo, oramos y lo predicamos. Dice la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Oremos. Señor, gracias por tu bondad. Ayúdanos, por favor, a escuchar tu palabra y a que ésta produzca el fruto, Señor, el fruto espiritual que tú deseas. Por favor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera presentarles a una persona para abordar el sermón. Esta persona se llama, su nombre es Cristiano y su apellido es Secular. Cristiano secular es una persona que tiene un buen trabajo. Tiene una novia que es bonita, con cual tiene planes de casarse pronto y tiene una casa bien bonita también. Tiene un vehículo del año, tiene buena salud. Es una persona encantadora, se le da bien socializar. Realmente cristiano secular es un hombre inteligente. Cristiano secular profesa la fe, no importa la denominación. Él no es un cristiano promedio, es un cristiano activo en su iglesia. Es cierto que hubo cosas malas en su pasado, pero esas cosas quedaron atrás. Tiene buena formación evangélica y esta persona cree en la autoridad de las Escrituras, pero él no es un fundamentalista rígido tampoco. Cristiano secular ha comprendido la superioridad de los valores cristianos y cree firmemente que si la sociedad en general abrazara mejor la ética cristiana, fuera una sociedad mejor. Cristiano secular tiene una moral alta, tanto así que sus amigos no cristianos más reflexivos le admiten que desean su vida. Cristiano secular asiste a los seminarios cuando puede y también va a las actividades de la iglesia. Pero en el fondo, la verdad es que cristiano secular es profundamente secular. Eso lo sabemos porque toda su vida, su salud, su dinero y sus propósitos, incluso sus intereses de asistir a la iglesia y de las cosas espirituales, están solamente enmarcados en esta vida, en esta era, en lo presente, en la vida ahora. Y lo que no sabe él es que eso tiene serias implicaciones en su visión de la vida y cómo vive el presente. Secularismo, hermanos, viene del término latín seculum, que significa un sistema que sostiene que la moralidad debería basarse únicamente en el bienestar de la humanidad en esta vida presente. Se debe excluir cualquier consideración de la creencia en Dios o de una vida futura. El secularismo, lamentablemente, ha permeado la forma de pensar de la sociedad en general.
Los pensadores y filósofos más destacados de esta forma de pensar son el materialismo de Darwin con la teoría del origen de las especies, el materialismo dialéctico de Marx y Engels, y también las teorías de Freud. Esos hombres lograron o pusieron las bases para que la sociedad en general tenga un escepticismo a pensar en la vida después de la muerte. Todo se valore según los intereses de lo inmediato, solo en esta vida. Cristiano secular es así. Él comienza pensando y temiendo en esta vida y la venidera. Pero como es secular, pasa a concentrarse solo en esta vida y no en la venidera. Enfatiza esta vida y no la venidera. Se preocupa más por esta vida y no por la venidera. Cada vez él piensa menos en la vida venidera. Cuestiona la vida venidera. Ignora la vida venidera. Olvida la vida venidera. Niega la vida venidera. Ese es, hermanos, el secularismo que reina en nuestra sociedad, y lo que es peor y doloroso admitir, así piensa la mayoría de las personas que están en la iglesia. Una evaluación de los sermones de cualquier iglesia evangélica arrojaría que básicamente el 99% de la enseñanza se basa en cómo ayudarnos a vivir en este mundo ahorita. Y cada vez menos es prepararnos para la vida venidera. Una muestra de una persona que está totalmente secularizada es que él diría que él o ella evitaría la promiscuidad sexual, lo que la Biblia llama fornicación y adulterio, porque es bueno que lo evites, porque así te podrías cuidar de contraer enfermedades de transmisión sexual. Esa es una buena razón, pero si tú como cristiano dices que esa es la razón por la cual tú evitas las relaciones, la promiscuidad sexual, entonces tú eres una persona secularizada, porque esa no es la mejor razón. Una persona secularizada entendería que sí, debe trabajar duro, debe esforzarse, debe ser íntegro, debes hacer las cosas bien, con excelencia, para prosperar económicamente, para que tengas un alto nivel de vida, para que tengas que ofrecer a tus hijos, para que puedas hacer lo que quieras y no estés mendigándole nada a nadie, para que disfrutes de la vida y lo que te provoque lo puedas hacer. De verdad, esa es la razón por la cual Dios bendeciría el trabajo de una persona y te diera prosperidad. Si piensas así, eres una persona totalmente secularizada. En el pasaje que acabamos de leer, de hecho, porque el tema está desde el capítulo 4, versículo 13 que vimos la semana pasada, el apóstol Pablo plantea el problema del secularismo. En primer lugar, nos dice que el secularismo nos da desesperanza. Por eso, él ayuda a los creyentes a que no estén desesperanzados con las personas que mueren en el Señor, porque estamos esperando que Cristo en su segunda venida nos resucite. Como dice el versículo 17, luego nosotros, del capítulo 4, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí Pablo nos recuerda la gloriosa esperanza cristiana, que hay vida después de la muerte. No solamente en el momento de la muerte el alma del creyente está con su Señor, sino que tiene la esperanza y la promesa que en su segunda venida ese cuerpo se levantará, se unirá el alma con el cuerpo y estaremos para siempre con el Señor. Es gloriosa la esperanza cristiana, pero no es solamente para aquel futuro, aquel día que Él venga, sino que esa esperanza nos mantiene para hoy también. Esa esperanza está disponible para nosotros, la gloriosa esperanza cristiana. Pero en segundo lugar, que es nuestro tema hoy, Pablo nos va a hablar de la inmoralidad del secularismo.
la inmoralidad del secularismo. Según el apóstol Pablo, entonces, el problema no lo tienen los que han muerto en Cristo. El verdadero problema lo tienen los que viven hoy en tinieblas. Ese es el verdadero problema. Y eso es lo que Él nos va a enseñar en el día de hoy. Lo vamos a ver en dos partes. Lo primero, veremos el día del Señor, que es lo que el apóstol, es el tema de este capítulo que leímos, para los incrédulos. Y en segundo lugar, veremos el día del Señor, pero para los creyentes. Veamos el primero, el día del Señor para los incrédulos. Versículos 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El apóstol Pablo, hablándole a esta iglesia de Tesalónica, recuerda que ellos estaban bien instruidos sobre un tema. ¿Cuál tema? Allí lo dice, sobre el día del Señor. Pablo admite que no tiene nada nuevo que decirles, o mejor dicho, que ellos conocen perfectamente cómo será ese día. Ese tema del día del Señor es un tema destacado en el Antiguo Testamento. Es un día que pertenece particularmente al Señor. Es verdad que todos los días son del Señor porque todo es del Señor. Pero la Biblia habla de un día que le pertenece en especial y de forma particular a Dios, donde Él se va a dar a conocer perfectamente al mundo y también donde completará su obra. Para que tengamos bien claro de qué se está refiriendo el apóstol Pablo, vamos a hacer un tour por el Antiguo Testamento, así como cuando uno va en el teleférico y va a varias estaciones. Vamos a hacer varias paradas en el Antiguo Testamento sobre este día. Por favor, tenga bien en la lectura, sea consciente de las cosas que describen los profetas sobre el día del Señor, que es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, que ellos saben perfectamente sobre ese día. La primera parada para arrancar va a ser Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículos 6 al 11. Dice así: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, lo mismo que usa Pablo. Se asombrará cada cual al mirar a sus compañeros, sus rostros de llamas. He aquí el día viene, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Eso es lo que dice Isaías con respecto al día del Señor. Más adelante, en Ezequiel capítulo 30, versículos 2 y 4, se nos enseña. Después está Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel capítulo 30, versículos 2 y 4. Hijo de hombre, profetiza y di: así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día nublado, día de castigo de las naciones será. Más adelante está Joel capítulo 1, versículo 15. Daniel, Oseas, Joel capítulo 1, versículo 15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Capítulo 2, versículo 1 de Joel. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 31 del capítulo 2 de Joel.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Siguiente libro es Amós. Después de Joel está Amós, capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Ese es Amós 18 al 20. Y por último, Sofonías, que lo acabamos de leer el libro, pero otro pasaje. Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Por lo que hemos leído en estos pasajes, y no son todos, pero esta muestra creo que es suficiente, es un día donde la naturaleza, como la conocemos, parece expirar. El sol se oscurece, la luna se vuelve roja y sangrienta, las estrellas desaparecen, hay terremotos, tormentas, desastres naturales, fuego y juicio. Si usted notó, de todos los pasajes en el Antiguo Testamento que leímos, vemos que Pablo usó los mismos términos desde el capítulo 4:13 hasta el 5:11. En el 4:13 al 18, cuando habla de la segunda venida de Cristo, habla de ese día como un día, por un lado, con grito, la voz de mando, trompeta de Dios y nubes. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de días nublados o de nubes, está haciendo referencia de juicio de Dios. Pablo dice entonces que ese día que leímos en el Antiguo Testamento es el día de la segunda venida de Cristo. Pero en el capítulo 5, del 1 al 11, dice que es el mismo día, pero le llama el día del Señor. Y también habla de un día que es repentino e inesperado. Pero si nosotros notamos, vemos que para su pueblo ese día es un día de liberación de sus enemigos, y en el cual los hipócritas y los enemigos de Dios serán apartados definitivamente, como la parábola en Mateo 13 del trigo y la cizaña. El reino de Dios será revelado y establecido por completo. Los malvados serán castigados en el infierno, y los que esperan en Cristo entrarán en su reino. Es el fin de esta seculum, de esta era, es el comienzo de la vida venidera. El Nuevo Testamento enseña que ese día del Señor que vimos en todos los pasajes del Antiguo Testamento, ese día del Señor, cuando es el día de la segunda venida de Cristo. Pablo nos dice que ese día va a agarrar a las personas de dos formas, o sorpresivamente para el incrédulo, pero para el cristiano no. Pablo dice en el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cuál es el problema entonces de vivir ignorando este día?
el día del Señor. En primer lugar, que produce la desesperanza vista en el capítulo 4, pero esa sorpresa y ese día repentino para aquellos que no lo están esperando. Por eso nos reunimos todos los domingos y todas las veces que sea necesario para aprender de ese día, hermanos, para que no seamos ignorantes. Lo peor de esa ignorancia es que va a producir destrucción, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina. Hoy es 26 de julio, un mes y 2 días que ocurrió la terrible situación de La Guaira. Si usted lee el Antiguo Testamento, ese día del Señor también se habla mucho acerca de ese juicio sobre los enemigos del pueblo, pero que esos días eran un anticipo o un tipo del gran día de Cristo. Y que en la historia de la humanidad, Dios es como si Dios enviara un día del Señor para juzgar a las personas. Se puede ver, por ejemplo, en el 70 después de Cristo, cuando los romanos vinieron y aplastaron toda la ciudad de Jerusalén. Ese día se puede conocer como un día del Señor, porque sucedió todo lo que se describe que acabamos de leer. Pero también la Biblia nos enseña que esa revelación es progresiva. Es decir, esos días suceden de cuando en cuando y anticipan al gran día y definitivo de la segunda venida de Cristo, que será de mucho dolor, pero como nunca antes se había experimentado. ¿Por qué digo esto? Porque lo que sucedió el 24 de junio en La Guaira, hermanos, es un anticipo del día del Señor. Con todo el respeto, la consideración y la misericordia, como pastor se habla del día, pero es importante que usted aprenda a pensar de los acontecimientos del mundo de forma bíblica. Si usted nota a las personas que vivieron allí, el terremoto fue un miércoles aproximadamente a las 6 de la tarde o entre 6 y 6:30 de la tarde, ¿cierto? ¿Cómo estaban esas personas a las 5:50 de la tarde de ese día? Algunos estaban en su casa. ¿Qué lugar más seguro para estar uno que en su propia casa? Piensa que hay paz y seguridad y vino sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina. El sol se oscureció y la luna se volvió sangre. Usted dirá, ¿pero no habían cristianos allí? Sí. ¿Qué sucedió con ellos? Están con Cristo. La muerte simplemente es la carroza que utiliza Dios para llevar a su pueblo a los brazos de su Salvador. Pero para aquellos que no estaban preparados, que son ignorantes del día, se han encontrado delante del tribunal de Cristo y no estaban preparados. El juicio de Dios llegó. La ignorancia del día del Señor produce destrucción del alma. La gente habla de seguridad y no la tiene. La calamidad sobreviene, alcanza de repente y todo lo que parecía pacífico o seguro se disuelve bajo el peso del juicio de Dios. Como Pablo dice con una claridad escalofriante en el versículo 3 al final. Como los dolores a la mujer encinta, ¿y qué? No escaparán. No escaparon. No escapan. Su ignorancia, lamentablemente, su ignorancia del día del Señor, no solamente produce destrucción, sino que los pone a vivir su hoy en un letargo espiritual y en embriaguez. Note lo que dice el versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen,
y los que se embriagan, de noche se embriagan. En el versículo 6, Pablo los define como durmientes. Por tanto, ¿qué? No durmamos como los demás. Los describe como durmientes, letargo espiritual, y como embriagados, personas intoxicadas en las cosas de este mundo, sin tener control, en un estupor mundano. Esa es la característica de quien vive en la ignorancia del día del Señor. El término durmiente o intoxicado es muy irónico, porque estas personas están visiblemente activos en la vida. La familia, trabajo, las cosas de este mundo, vacaciones, un poco de diversión, embriaguez. Pero Dios, a través de la pluma de Pablo, dice, están dormidos, aletargados por la ignorancia del día del Señor. En Lucas capítulo 17, el Señor Jesús los describe exactamente igual. Lucas 17 dice, 17 versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio. ¿Y qué, hermanos? Los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. ¿Y qué cosa? Así será el día en que el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Se manifieste. Noten que la persona está en un estupor mundano, y cuando digo mundano en este contexto no me estoy refiriendo a cosas negativas. Hay que comer, hay que beber, hay que trabajar, hay que casarse, pero todas esas cosas la persona secularizada las hace sin tener en cuenta para nada la vida después de la muerte. Todo se traduce y se valora en términos de lo inmediato. Esa es la característica de una persona que ignora el día del Señor. Por eso lo va a agarrar como ladrón en la noche, desprevenido. Pero Pablo nos enseña cómo también agarra ese mismo día al cristiano. A partir del versículo 4 lo enseña. Ese es el segundo y último punto del sermón. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. A los cristianos ese día no los va a tomar por sorpresa. ¿Por qué? Porque ellos están preparados. Vemos que Pablo dice que los cristianos no tienen ese estupor mundano. Ellos, a diferencia del ignorante, están alertas, preparados para ese día. Eso lo sabemos por lo que demuestran según el versículo 6 y el 8. El versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y el versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La característica del ignorante es que está en estupor mundano, durmiendo, ignorando el día del Señor. La característica del que lo está esperando, del creyente, es sobriedad o autocontrol. Se puede ver claramente la conexión entre estar alerta y ser sobrio, tener autocontrol. Los cristianos son
descritos como hijos de luz, hijos del día. Ellos están despiertos, están alertas, son conscientes, son las características, la ética de vida que tiene la persona que conoce y vive esperando el día del Señor. Es la motivación inclusive para estar lleno de esperanza, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. El Señor Jesús lo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, que caminar en oscuridad o en tinieblas es igual que estar espiritualmente dormido. Es la persona que no sigue a Jesucristo. Por lo tanto, no se prepara para su encuentro inminente con Él. Pero quiero avisarle, ese día se acerca. Las personas espiritualmente despiertas son las que viven a la expectativa de ese glorioso día y les afecta su presente. Están vestidos de fe, esperanza, conscientes de que se encontrarán con el Señor. Al contrario del que está dormido, ellos no son ignorantes, no están intoxicados, no viven en el estupor mundano, tienen autocontrol, son sobrios. Ellos orientan su vida presente en función de lo porvenir. Eso es lo que enseña la Escritura sobre el día del Señor. Por eso la palabra del Señor dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entender que esta vida, de alguna forma, por supuesto, vamos a hacer aquellas cosas que son necesarias. No es aislarse de la realidad. Hace 2 semanas vimos que una forma de la santificación era procurar trabajar, ocuparos en vuestros propios negocios y en vuestros propios asuntos. Pero el punto es que hacemos esas cosas entendiendo que eso no es todo en la vida, sino que también nos esforzamos y miramos aquel día del Señor. Trabajamos por las cosas que no perecen. Cuando entonces estamos en un momento donde las cosas mundanas, nuevamente, mundano no por malo, mundano porque son cosas de este mundo, en las cuales nos involucramos como creyentes, pero entran en conflicto con los intereses del reino de Cristo, el conocimiento del día del Señor nos mueve a decidir, a buscar el interés espiritual, a buscar el interés del reino, a buscar el interés de nuestro Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entendemos la paradoja de la vida cristiana, que la perdemos aquí, pero la ganamos para el Señor. Y si la pretendemos ganar aquí, pierdes tu alma delante del Señor. Esa es la gran diferencia. Por eso estamos despiertos, somos sobrios, autocontrolados. Es un día terrible del juicio de Dios. Para finalizar, vamos a ver los versículos 9 al 12. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Si bien el Señor tiene esta misericordia de aclararnos ese día del Señor, de advertirnos sobre el repentino regreso o de juicio del Señor, y que es terrible, no sé cómo más se puede describir para que sea un día espantoso, terrible, de calamidad. Dios en su misericordia nos enseña, pero no fueron puestos para eso, sino ¿para qué? Para alcanzar la salvación por medio del Señor Jesucristo. De tal manera que si alguien recibe este día así,
Si alguien recibe el juicio de Dios de esta forma, es por su responsabilidad, porque se negó a venir a Cristo, quien es su medio de salvación de ese día. Incluso cuando nos preguntan, esto es el Evangelio, cuando nos preguntan, ¿de qué nos salvó el Señor? ¿De qué nos liberó? La respuesta es lo que dice Pablo aquí. Nos liberó de la ira de Dios. Eso fue lo que te salvó. Eso es el Evangelio. No, el Evangelio no es, le doy gracias a Dios que me salvó mi matrimonio o que me salvó de una vida mala que yo tenía. Esas cosas son consecuencias y son buenas, no estoy diciendo que es malo. Pero esa no es la razón por la que Cristo murió. La razón por la que murió fue para liberarnos del juicio que viene por haber violado la ley de Dios. Pero que podemos ser librados de ese juicio si venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo que Pablo está diciendo inclusive en toda la carta. Capítulo 1 de Primera Tesalonicenses dice, 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ¿qué? De la ira venidera. El Señor entonces en su bondad nos advierte, nos declara, y por más que las personas en un estupor mundano lo quieran ignorar, no quieran pensar en ello, o simplemente se quieran burlar, es una bondad del Señor que nos ha advertido y sobre todo que nos ha dado al Salvador, su gracia. De tal manera que para el mundano, al ignorante, el dormido, el embriagado, el intoxicado, es un día terrible, espantoso, como ya lo hemos visto. Pero para el cristiano, es el día de su salvación definitiva, de su liberación definitiva, de gloria, de gozo, de estar para siempre sin ningún impedimento al Señor, a quien en esta vida le estuvo sirviendo por la fe, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora tengamos que ser pasados por diversas pruebas, lo amamos y lo servimos y le somos leal. Ese día es un día glorioso para nosotros. Tiene implicaciones prácticas y con esto vamos a las aplicaciones, aunque creo haber aplicado. Pero finalizamos. Tener entonces en cuenta este glorioso día y su salvación para el que cree, para el que no es ignorante, nos muestra que nuestra vida no es como un vehículo que va a toda velocidad sin chofer, llevándose lo que sea por delante y estrellándose con cualquier cosa sin control o propósito. Nuestra vida no es como la de una bestia irracional que se devora todo lo que se le atraviese, moviéndose solo instintivamente, satisfaciendo apetitos solo por la gratificación inmediata. Esa no es la vida del que conoce el día del Señor. Los creyentes, los que viven de día, los que tienen la luz, saben que la vida tiene un propósito y significado: glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Notaron que en toda la sección, que es del 4:13, Pablo 2 veces dijo, anímense con esas palabras. Es parte de la cotidianidad cristiana de advertirnos mutuamente, constantemente, sobre el día del Señor. Cuando estamos bien y cuando estamos en una providencia negativa. En cuanto a la providencia negativa, consolarnos y fortalecernos. Mi hermano, viene el día del Señor y las lágrimas se enjugarán y el pecado se quitará y las injusticias se cobrarán. Y a los que tienes una providencia positiva y buena, sé sobrio. No te dejes engañar por la felicidad del momento. Sé sobrio, porque viene el día del Señor, en que rendirás cuenta a tu Dios, a tu Salvador,
Bienaventurado el siervo a quien cuando su Señor llegue, lo encuentre haciendo como lo mandó, hermano. Que nuestro Señor llegue y te encuentre haciendo lo que te mandó en la vocación que te llamó, glorificándole y cuidando los intereses de su reino. Otra aplicación es que qué mejor motivación para la evangelización, hermano. ¿Qué mejor motivación para predicarle a nuestros seres amados de que mira, te vas a encontrar con Jesucristo y si no estás preparado, vas a llevar el juicio de Dios? Cristo te salva. Y cuando él pregunta, ¿de qué? De la ira divina. Y de llevar el justo juicio de Dios. De eso serás liberado. Hermanos, vivamos entonces como de día. No andamos en tinieblas. Si tu ética de vida demuestra que estás en tinieblas, ciego, en estupor mundano, como dije al principio, no haciendo cosas negativas o malas, pero sí en ignorancia total de valorar todo a la luz de solo de lo presente, Dios en su bondad te está advirtiendo que viene ese día. Ven a Jesucristo, hay gracia, hay misericordia, hay perdón. De ahora en adelante vive en la luz del Evangelio. Has vivido hasta hoy en tinieblas, de ahora en adelante puedes vivir en su luz. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Hermanos, no desmayemos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vale la pena servir a Cristo. Vale la pena asumir la paradoja cristiana. El que pierde su vida por causa de mí la hallará, pero el que consigue su vida aquí, ese la perderá. Admite, asume la vida cristiana. Entiende que te estás dirigiendo para ese glorioso día de bendición y de estar en el reino de Cristo con Él para siempre. Para siempre. El glorioso día donde aparecerá Él y lo veremos con nuestros ojos. Y su reino será establecido. Seamos sobrios y velemos. Amén. Señor, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por advertirnos de este glorioso día. Ayúdanos a vivir en consecuencia a Él, para que nos encuentre despiertos y no dormidos, sobrios y no embriagados, velando y no en estupor mundano. En el nombre de Jesús. Amén.